Bendito sea Dios, hermanos. Aleluya. Bendecimos su santo nombre. Gloria al Señor. Qué importante es reconocer que Dios es santo, ¿verdad, hermanos? Cuando utilizamos ese término, ¿verdad? Santo, a lo que aludimos es a que Dios es fiel y verdadero, ¿verdad, hermano? Es importante poder saborear, por decir algo, con el corazón, ¿verdad? Este concepto de santo, ¿verdad, hermano? Dios es santo, aleluya. Dios es fiel y verdadero, ¿verdad? Bendito sea su santo nombre, pues. O sea, Dios es fiel y verdadero permanentemente, ¿verdad, hermano? Sin mudanza, sin sombra de variación. Esto es algo que debería pues hacernos sentir muy felices, ¿verdad, hermano? Aleluya. Muy felices porque ya se puede imaginar, ¿verdad? Lo que eso significa, pues, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, de vida que tú nos concedes. Bendito sea tu santo nombre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque tú no te mudas, porque tú no cambias, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias, te pedimos por favor tu respaldo, tu bendición, tu ayuda. Aleluya. Damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos tu respaldo, pedimos tu ayuda, Señor, que tomes tú el control de todas las cosas y nos des de tu gracia para saber cómo hablar, cómo nos conviene hablar. En el nombre de Jesús, amén, Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hemos venido pues hace algún tiempo, ¿verdad, hermano? Tratando de corregir ciertos errores y ciertas malas interpretaciones, ¿verdad? Que a través del tiempo pues se han infiltrado, ¿verdad? Se han infiltrado en la teología de la iglesia, podríamos decir, ¿verdad? Y en esta tarde me gustaría pues considerar uno de los asuntos más controversiales, ¿verdad, hermano? Que han existido y relacionado pues con la esperanza del pueblo de Dios, ¿verdad, hermano? Del pueblo de Israel, con su esperanza pues en relación a la eternidad, ¿verdad? A la eternidad, porque es muy común ver en este momento, ¿verdad? Ver en este momento pues cómo Israel está sentado o lo han sentado en el banquillo de los acusados, ¿verdad? En el banquillo de los acusados, pues esperando el veredicto, ¿verdad? De sus hermanos gentiles, esperando a ver si se les ocurre pues mandarlo al cielo o al infierno, hermano. Mandarlo al cielo o al infierno, ¿verdad? Hemos oído en reiteradas ocasiones voces, ¿verdad? Personas vociferando, abriendo su boca, su bocota, diría yo, para decir que judío que no
acepta a Cristo, pues se va al infierno. Y me gustaría, pues, para empezar, poder decir que es verdad que toda persona que no acepta a Cristo, pues se va al infierno. Pero en relación al pueblo de Israel, pues tenemos primeramente pues que aclarar, ¿verdad?, que es un pueblo que no puede ser contado con las demás naciones, ¿verdad, hermano? Las demás naciones. Para empezar, Israel es un invento divino, ¿verdad? Y según yo puedo entender, ¿verdad?, puedo percibir, pues, ¿verdad, hermano? La intención de Dios al llevar a su pueblo a la gloria no es la disolución de su propia obra, sino su redención, ¿verdad? No es la aniquilación de sus siervos, sino su colocación en esferas perfectas de servicio, ¿verdad? Como Pablo nos lo enseña, ¿verdad? Y que de hecho yo considero que una de las más grandes tragedias, ¿verdad?, que la Iglesia ha experimentado en relación al entendimiento, hermano, de las cosas, se debe a no haber estudiado la carta a los Efesios, por ejemplo, pero con los lentes de Cristo, hermano, con los lentes de Cristo. Mira, bueno, es la carta a los Efesios, es lo que yo llamo pues la carta injerto, ¿verdad, hermano? La carta en donde por revelación de Dios, el apóstol nos injerta, ¿verdad, hermano?, en el pueblo de Dios. No por una decisión personal de él, ¿verdad?, sino, como vuelvo a repetir, por revelación, ¿verdad? Por revelación. Vamos a leer el capítulo, el capítulo 3 de la carta a los Efesios, ¿verdad? Vamos a leer este capítulo 3 de la carta a los Efesios, quizás el capítulo 4, ¿verdad? Vamos a leer esta carta, este pasaje importante. Por esta causa, yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Aleluya. Un apóstol, pues, que fue levantado, ¿verdad?, específicamente para hacer el injerto, ¿verdad?, entre los gentiles y el pueblo de Dios. De ahí yo creo que este es un pasaje que podríamos pues definir como parte de la Constitución, ¿verdad, hermano? De lo que nos hace ciudadanos a nosotros, ¿verdad?, juntamente con los santos y domésticos de Dios, ¿verdad? Como dice Pablo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos juntamente con los santos y domésticos de Dios, ¿verdad? Es obvio que si somos parte de una ciudadanía, pues somos también responsables, por decir algo, ¿verdad, hermano? Responsables, pues, así como gozamos de derechos, ¿verdad?, de ser ciudadanos, también somos responsables, ¿verdad?, de observar
las leyes, ¿verdad, hermano? Que rigen esa nación, ¿verdad? Ahora, Pablo dice aquí, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y también quisiera decir algo porque a veces yo siento en mi corazón eso, ¿verdad? Afortunadamente, pues algunos, ¿verdad? Algunos de los que me escuchan, sus vidas, podríamos decir, ya son como terrenos arados, ¿verdad, hermano? Arados, ¿verdad? Labrados. Usted sabe que lo más difícil en cuanto a la labranza de los campos, pues es hacer surcos, ¿verdad, hermano? Hacer surcos, ¿verdad? Con bueyes, ¿verdad? Se hacían surcos en el terreno, ¿verdad, hermano? Y esto es a veces lo más difícil, ¿verdad? Hacer surcos, ¿verdad? Y es importante hacer surcos porque si no se hacen surcos, no hay un aprovechamiento de las lluvias, ¿verdad? Usted sabe que la mayor parte de, por ejemplo, de cereales o de hortalizas, ¿verdad, hermano? Como el maíz, el frijol, el trigo y hortalizas en sí, ¿verdad? También cereales y sus raíces profundizan unos 30 centímetros en el suelo, su raíz, de manera que cuando se hace un surco, entonces cuando llueve el agua corre por los canales y riega la raíz, ¿verdad? Porque la semilla se siembra pues en el volcancito, digamos, ¿verdad? Se hace el surco y se siembra la semilla en el volcancito de tierra. Y su raíz, cuando llueve, pues el agua pasa por los canales y riega la raíz, ¿verdad, hermano? De las plantas. Por eso es que hay que hacer surcos, ¿verdad? Pero hacer surcos es partir la tierra, ¿verdad, hermano? Arar la tierra, ¿verdad? Claro, estamos dependiendo de la gracia de Dios, ¿verdad? Para el entendimiento de las Escrituras. Y en relación al destino eterno de Israel, pues no solamente hay muy poca comprensión, ¿verdad?, del asunto, sino que hay, hermano, una gran cantidad de bacterias, podríamos decir, apostáticas, ¿verdad?, que pululan en el aire tratando de distorsionar, ¿verdad, hermano? De distorsionar, ¿verdad?, las cosas. Mayormente, pues, cuando se trata del pueblo de Dios, ¿verdad? No es extraño que el enemigo, pues, trate de dañar, ¿verdad?, lo que podríamos decir las raíces, ¿verdad, hermano?, de nuestra fe. Las raíces, ¿verdad?, de nuestra fe. En el libro de Joel, por ejemplo, el Señor nos muestra, nos da una ilustración, ¿verdad?, de la nación de Israel como una higuera, ¿verdad?, y también como una vid, ¿verdad? Yo creo que es por la relación de los dos pueblos. Pero en el libro de Joel, el Señor nos habla de ciertas plagas, ¿verdad, hermano? Plagas de insectos que dañan sus plantaciones, sus plantíos, ¿verdad? Bueno, hemos estado hablando de los espíritus de error ya por mucho tiempo, hermano. Como los espíritus de error, pues, como dice la Biblia, hermano, y mayormente en este tiempo, ¿verdad? Como Pablo había dicho, el Espíritu dice manifiestamente que en los postrimeros tiempos algunos apostatarán de la fe.
escuchando a espíritu de error y a doctrinas de demonios, ¿verdad, hermano? Hay doctrina de demonios, hay espíritu de error. La gente está escuchando espíritu de error y a doctrina de demonios, porque es una realidad, ¿verdad? Desde luego la palabra de Dios lo menciona, pues es una realidad que estamos viviendo hoy. Hoy que ya estamos en los postrimeros tiempos. Mira, y como dijo el apóstol, el Espíritu dice, el Espíritu, que ¿quién iba a cuestionar la veracidad de lo que el Espíritu dice? Pues nadie, ¿verdad, hermano? El Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios. ¿Verdad? Que con hipocresía y se hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Bueno, es el mal de esta época, ¿verdad, hermano? Peligroso, un mal peligroso. Ahora, a mí me gustaría pues, me gustaría que pudiéramos ver esta actividad, ¿verdad, hermano? Esta actividad de los espíritus de error y de las doctrinas de demonios, ¿verdad, hermano? De los demonios, esta actividad pues dañando nuestras relaciones, ¿verdad, hermano? Con el pueblo de Israel. Las relaciones que el Padre tiene en su voluntad, porque no vamos a hablar cosas que no estén en la voluntad de Dios, ¿verdad, hermano? La Biblia dice, pues téngannos los hombres, ¿verdad?, por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Pero se requiere en los dispensadores que cada uno pues sea hallado fiel, ¿verdad, hermano? Cada uno se ha hallado fiel, ¿verdad? Bueno, y como en materia, ¿verdad, hermano?, de relaciones entre los judíos y los gentiles, ¿verdad?, que redimidos, pues para hablar de esas relaciones entre judíos y gentiles redimidos, ¿verdad?, desde luego, pues no podemos hablar más de lo que está escrito. Tenemos que basarnos en lo que está escrito y específicamente en lo que este apóstol recibió por revelación. Por revelación, ¿verdad? Un apóstol, pues, mayormente de este calibre, de este linaje, ¿verdad?, del apóstol Pablo, pues, ¿cómo decirles? Ahí sí que, como que consultáramos la boca de Dios, ¿verdad, hermano? Por supuesto. De hecho, un apóstol debe de ser fiel en la transmisión de la revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Se podría aceptar, por ejemplo, que un profeta errara, o que un pastor errara, o que un evangelista errara, pero que un apóstol yerre no se puede aceptar, porque un apóstol trabaja con el fundamento, hermano, ¿verdad? Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, ¿verdad?, el cual es Jesucristo. Pero recordemos las credenciales, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos presenta, ¿verdad? Cuando él dice, pues, mas cuando plugo a Dios, ¿verdad?, que me apartó desde el vientre de mi madre y me amó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicara entre los gentiles, yo no conferí con carne ni sangre. La inspiración que el apóstol Pablo tuvo, la revelación, eso no es de la carne. No conferí con carne ni con sangre, ¿verdad?
como dijo él, ¿verdad? Os hago saber que el evangelio que os he anunciado no es según hombre, ni es por hombres, sino por revelación. Vuelvo a repetir, cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me amó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicara entre los gentiles. O sea, Dios le reveló el evangelio a través de su Hijo que él tenía para los gentiles. Y consecuentemente, ahora recordemos, que el punto que yo voy a tratar de analizar, de estudiar juntamente con ustedes, pues es ese punto de que si los judíos se van al infierno, pues los judíos que no aceptaron a Cristo, pues sí van al infierno. Es un punto controversial, punto muy caliente, muy delicado, súper delicado, súper delicado, porque por una parte pues está el medio, hermano, el único medio de salvación que hay, que es la sangre del Cordero, Ahora, existe mucha ignorancia en relación a la esperanza del pueblo de Dios. Hay mucha ignorancia entre los gentiles. Y es que no es fácil, pues no es fácil, hermano, el poder tener una audiencia, una audiencia con Dios mismo, para tomar de su corazón, las palabras para poder comunicarlas, Bueno, yo considero que mejor para empezar, tal vez convenga mencionar algunas palabras que Dios dijo en el Salmo, en Isaías, capítulo 45, Si ustedes lo tienen ahí, vamos a leer lo que este profeta nos dice aquí, en el verso 17. Isaías 45, verso 17. Vamos a leerlo despacio. Dice aquí: Israel es salvo en Jehová. Israel es salvo en Jehová con salud eterna. Con salud eterna. Es salvación eterna. Lo que la palabra define como salud es sinónimo de salvación, Como dice Judas, Como dice Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros, me ha sido necesario escribiros de la común salud. O sea, se refiere al evangelio, a lo que él llama la común salud, hermano. Usted sabe que todo lo que no es revelado por Dios se clasifica como enfermedad. Y todo lo que es revelado por Dios es salud. Y es la cabeza la que da la salud al cuerpo. Ahora aquí dice: Israel es salvo en Jehová con salud eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Por todos los siglos. Bueno, más claro ni el agua, hermano. Y eso es lo que Dios dice, pues por supuesto, hermano. Lo que el Señor dice. Pero, por ejemplo, el verso 15 dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos,
irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Está hablando de los idólatras. Israel es salvo en Jehová, con salud eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Esto debe de ser de un consuelo para nosotros, ¿verdad? Si es que podemos ubicarnos, ¿verdad, hermano? Ubicar nuestras conciencias en un ángulo de relación correcto con la revelación de Dios. Porque si logramos ubicar nuestras conciencias en un ángulo de relación correcto, sobre todo con la moral divina, mira, con la moral que respalda estas palabras. Israel es salvo en Jehová con salud eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Esto para nosotros debe ser un consuelo. Si podemos leer estas palabras que salen de la boca de Dios, que son como los rayos del sol, pero si podemos ubicar nuestras conciencias en un ángulo de relación correcto con estas cosas, entonces vamos a poder compartir un mensaje que sería como los rayos de la luna. Usted sabe que la luna no tiene luz propia, su luz la deriva del sol. Lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Pues que la iglesia se compara pues como la luna, ¿verdad? Si recibimos los rayos del sol, si somos capaces, ¿verdad, hermano?, de percibir la influencia moral de estas escrituras, mayormente de estas palabras, no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Y si a esto le añadimos el texto que está al final de este capítulo, o sea, el versículo 25, y podemos revisarlo, dice, en Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel. Toda la generación es toda la simiente de Israel, toda la familia, pues. Dice que será justificada. En Jehová será justificada por la fe, por supuesto, por la fe, ¿verdad? Porque estos son los pactos que Dios hizo con Abraham, ¿verdad, hermano? Con Abraham, el padre no solamente de los judíos, sino también de nosotros. Mira, es interesante que podamos, porque de aquí, de este pasaje, quizás tengamos que ir a Romanos 4, a Romanos capítulo 4, ¿verdad? Para poder comprender qué significa en Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel. Es tremendo, hermano. Es tremendo, ¿verdad? Cuando consideramos, por ejemplo, Pablo dice, ¿verdad?, que me debo de recordar que en otro tiempo yo andaba sin Cristo, alejado de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, ahora yo vengo y resulta que ahora yo ya no soy extranjero, ni advenedizo, sino ciudadano juntamente con los santos y doméstico de Dios, por supuesto, a través de la sangre del Cordero, ¿verdad? A través de la sangre. Porque la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios y de tener amistad con los judíos, esos son los méritos de la sangre.
Es que Pablo aquí mismo dice, mira, Pablo dice aquí que Jesús vino para reconciliar con la cruz, por la cruz con Dios a ambos, matando en ella las enemistades. Matando en ella las enemistades. En la cruz reconcilió a los dos pueblos con Dios. Bueno, ese es un tema bastante largo, ¿verdad? Porque el hecho de que los judíos no hayan creído fue provocado por un endurecimiento por Dios mismo, pero no para desechar a su pueblo, ni tampoco para que Israel cayera para tropezar, no, sino por un tiempo nada más, por un tiempo. Pero los judíos, como yo le pregunté a Dios un día, le digo, Señor, y de los judíos que no creen, ¿qué? ¿Saben qué me dijo? No hay judío que no crea, me dijo. Es que la fe no es de nosotros. La fe es un don de Dios. Y la fe le fue concedida a Abraham para que fuera justificado no por las obras, sino por su gracia. Es que la salvación siempre fue por gracia. La salvación nunca fue por la ley, siempre fue por gracia. La salvación, la ley no puede justificar a nadie. No, la salvación por gracia es, por la fe, es un asunto de gracia. Como dice Romanos, por tanto es por la fe, por tanto es por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, como dice ahí, en Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel. Yo me taparía la boca, hermano, antes de abrirla y sentenciar a un judío al infierno. Porque no solo venimos como pordioseros, miserables, sin salvación, sin esperanza, sin Dios. Venimos ahora a compartir de un pan, ¿verdad?, que pertenecía específicamente a Israel. Como Jesús lo dijo. Mira, no es conveniente dar el pan de los hijos a los perrillos. Jesucristo era el pan para los hijos, para Israel. Yo no fui enviado, dijo él, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora se nos comparte este pan también a nosotros, que los gentiles, como dice Pablo aquí, que pareciera que los cabezones de este mundo, de este siglo, los ministros cabezones que tienen tantas cosas en la cabeza, pareciera no haber leído, ¿verdad, hermano? No haber leído esta carta que el apóstol Pablo, por revelación de la cabeza, para que tengamos salud, para que no seamos enfermos, sino salud, nos transmitió, ¿verdad? Gloria al Señor. Tenemos aquí este pasaje, ¿verdad? Capítulo 3 decíamos, ¿verdad? Voy a leer. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, pues, la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Si es que ustedes han creído, pues, la revelación. Aquí dice la dispensación es lo que Dios le reveló a él. Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, los gentiles. La gracia de Dios. Mira que trajo
salvación también a nosotros. A saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, ¿verdad? Por revelación. El evangelio que yo recibí, yo no lo recibí de hombre, sino por revelación. Leyendo, eso parecía que esto no lo... Leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Vamos a ver de qué está hablando. Dice, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Era algo que no había sido revelado antes. Era porque Jesucristo primeramente vino a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aún sus apóstoles, después de que Él se fue al cielo, fueron instruidos por Él mismo de que no fueran a predicarle a los gentiles. Por camino de gentiles no iréis. En ciudades samaritanos no entraréis. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios sí tenía un plan para los gentiles, pero eso iba a venir después, unos minutos después. Pero ahí iba a aparecer en escena este apóstol al que se le iba a dar la revelación para nosotros, ¿verdad, hermano? Se le iba a ser revelado el misterio. ¿Pero qué misterio? ¿Qué misterio estamos hablando? Aquí dice, mire pues, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos. ¿Ya vio? Dios no levantó a la iglesia para ser superior a Israel, como vemos ahora a muchos arrogantes, presumidos, prepotentes, considerándose superiores a Israel. No, Dios no levantó a la iglesia para que fuera superior a Israel. Aquí dice que lo levantó para compartir juntamente una herencia, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados, o sea, introducidos en el cuerpo, pues, en el cuerpo de Cristo, que primeramente eran los judíos, solo los judíos, incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Este es el Evangelio de Jesucristo. No que la iglesia fuera superior a Israel, mucho menos sustituir a Israel. Como les decía, el propósito de Dios, según yo entiendo la revelación, después de haber leído, pues, como dice Pablo, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, pues, ¿verdad? Por eso les digo, el propósito de Dios no es la disolución de su propia obra, deshacer todo lo pasado, toda la historia. No, el propósito de Dios es su redención. Sí, es redimir, no es disolver, no es la disolución de su obra, es su redención. No es la aniquilación de sus siervos. Eso solo a Roma se le ocurrió, a los enajenados de Roma, a los enajenados por el catolicismo. Eliminar al pueblo de Dios. Fíjese. El propósito no es aniquilar a sus siervos, sino es su colocación en esferas perfectas de servicio, como Pablo lo recomienda en su capítulo 4 de esta carta. Miremos cómo el apóstol nos instruye, nos educa acerca de cómo debemos comportarnos los unos a los otros, cómo debemos comportarnos en nuestra relación de gentiles con los judíos. Dice,
Yo pues preso en el Señor. Capítulo 4. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Pensar que tú fuiste levantado para sustituir a Israel, eso no es andar como es digno de la vocación con que sois llamados. Imagínense qué irracional sería pensar, ¿verdad? O que los judíos sintieran lo que sienten cuando ven las reacciones tan irracionales de sus hermanos. ¿Cómo van a creer en el Mesías? Si los cristianos los odian, hasta por los poros se les sale el odio a esas sus voces que Pablo aconseja aquí que no hay que hacer. Dice, vamos a hacer este capítulo 4, el medular. Esta carta es como la espina dorsal de la doctrina en cuanto a nuestras relaciones con Israel. Cada capítulo es como una vértebra de la columna vertebral, de la espina dorsal. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿Cómo vamos a ser tenidos por dignos? Imagínense, como dice un dicho, ¿verdad? A tu casa vendrán y de tu casa te echarán. Mira, ahora resulta que los judíos están sentados en el banquillo de los acusados, esperando el veredicto de sus hermanos gentiles, que como hacían los emperadores romanos, esperando a ver si se les ocurre darle vida o mandarlo para abajo. Qué locura, ¿verdad? Qué paranoia, qué esquizofrénico proceder. Ahora oiga cómo Pablo nos aconseja que debemos proceder. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad, con humildad y mansedumbre. Dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Porque a lo que fuimos llamados fue a provocar a celo al pueblo de Israel. Pero ¿cómo lo va a provocar a celo? Presentándole un evangelio, ahí sí que tan corrompido, hermano. Es más, ¿cómo va usted a provocar a celo a un judío con una doctrina de demonio? Porque el antisemitismo es doctrina de demonio. Olvídese, ni Martín Lutero. ¿Sabe que Martín Lutero, al principio, ¿verdad?, de su conversión, podríamos decir, cuando entendió en la Biblia, ¿verdad?, que la salvación era por gracia, por fe, ¿verdad, hermano? Y él veía cómo el catolicismo estaba tratando de evangelizar a los judíos, de cristianizar a los judíos. Y digo esto porque las mismas herramientas que el catolicismo usó, el mismo espíritu que oprime a estos endemoniados, es el que está oprimiendo a muchos pastores ahora incluso, y a muchos cristianos. Solo extienden el dedo a la manera del siglo XVI, a la manera católica, ¿verdad? Y acusan. Y no solo acusan, sentencian a muerte a las personas. Y lo peor es que al pueblo de Dios, ¿verdad? Leímos el otro día en Sofonías, terrible será Jehová con ellos.
¿Con quiénes? Con todos los que tocan la heredad de mi pueblo, que yo les di a poseer. Esta herencia no solo tiene que ver con la tierra física. Esta es una herencia eterna. Porque Israel es salvo en Jehová con salud eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. ¿Por qué lo avergüenza usted? ¿Por qué afrenta al pueblo de Dios? Está procediendo en contra de lo que Dios dijo. Israel es salvo en Jehová con salud eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Eso para nosotros, como les decía, debía ser un factor de esperanza, debido a que cuando Dios entró en una relación de amor con nosotros, de compasión, porque le dimos lástima. Eso es lo que pasó. Claro, una persona orgullosa, prepotente, egocéntrica, no le gusta que le digan que tuvieron lástima de ella, ¿verdad? Porque es prepotente, pero ¿qué cuesta reconocer que gracias a Dios que le dimos lástima a Dios? Porque eso es lo que la Biblia dice. Y he tenido lástima en atención a mi santo nombre, ¿verdad, hermano? Pura compasión. Cuando Dios entró en una relación con nosotros, porque el propósito de Dios, el misterio de Dios, era que los gentiles fueran juntamente herederos de una salvación. Por eso es que a Israel le dice, no os afrentaréis, no os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Es lo mismo que nos dice a nosotros. No temas, que no serás avergonzada. Y no te avergüences, que no serás afrentada. Me lo está diciendo a la estéril. Alégrate, oh estéril, la que no paría. ¿Verdad? Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la dejada que los de la casada. O sea, el número de gentiles llegó a exceder al número de judíos, porque fueron de todas las naciones, ¿verdad, hermano? Era lógico, ¿verdad? Más son los hijos de la dejada que los de la casada. Pero dice, no temas, que no serás avergonzada. Y no te avergüences, que no serás afrentada. ¿Qué garantía podíamos tener nosotros? ¿Qué garantía podíamos tener nosotros en cuanto a nuestra esperanza de salvación eterna si Dios hubiera desechado a Israel? Cuando le había dicho que no os avergonzaréis ni os afrentaréis, también a nosotros nos dijeron, no temas, que no serás avergonzada, y no te avergüences, que no serás afrentada. Es lo mismo, ¿verdad? Porque Pablo dice que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Es que la gente no entiende, hermano, o no les es dado. Es peligroso. Es peligroso, porque los ambientes diabólicos que hay en este mundo hacen que el hombre pierda la capacidad de sentir. Por eso hay que tener cuidado con el mundo, mayormente con el fútbol, vuelvo a insistir. Esos ambientes diabólicos de los estadios, métase usted ahí y le hace perder a usted la capacidad de sentir, fíjese. Ya ni a Dios siente. ¿Qué quisiera sentir a Dios? Mucho menos temer a Dios.
Aquí estamos tratando de estudiar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, cómo debemos de proceder para con Israel. Pablo dice aquí: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Mira, es una oportunidad que Dios nos da para soportar a Israel con paciencia, porque como ellos no han creído todavía, ¿verdad? Entonces usted tiene que soportarlos. Y ellos tienen que soportarlo a usted también, porque a pesar de que se la lleva de cristiano, pues no pareciera que lo fuera realmente. Por eso a los dos pueblos se los van a soportarse los unos a los otros. Pero nosotros fuimos llamados a provocar a celos a Israel. ¿Cómo no vamos a provocar a celos? Si lo primero que le presentamos es una doctrina de demonio, que lo va a mandar al otro lado a usted. Es un tema caliente que hay que irlo tratando muy despacito, porque hay puntos que pueden ser de controversia, ¿verdad? Ahora, imagínese la impresión. Un judío dijo: nosotros no creemos en Jesús porque los cristianos nos odian. Por eso no creemos, porque ellos nos odian. Ellos no nos aman a nosotros, ellos nos odian a nosotros. Fíjese, es irracional, ¿no? Cuando Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación en que sois llamados, ¿verdad? Dice aquí: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque acuérdese que la Biblia dice que Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Mira, Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Él mató en la cruz las enemistades. Él quiso edificar a los dos en un cuerpo, en un solo cuerpo, haciendo la paz. Y vino y anunció la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Claro está que este fundamento aplica para los judíos que se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Sí. A los que recibieron la paz, el anuncio de paz. Los demás fueron endurecidos. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de todos estos que murieron durante estos 2000 años, esparcidos por las naciones, sin creer en el Mesías? O mejor dicho, no sin creer en el Mesías, sin creer que Jesús era el Mesías, porque ellos todavía están esperando al Mesías. Se les retrasó el reloj, nada más, se les retrasó el reloj. Pero el Señor vendrá en breve a consolar a todos los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza. ¿Quiénes pasaron la ceniza? Fue en el pasado, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Los judíos que murieron en el pasado, ellos no fueron al infierno, ellos fueron al seno de Abraham, al seno de Abraham. Para los impíos sí, no hay paz. Para los impíos no hay paz.
Ahora debemos de vamos a revisar en la Biblia qué es lo que Dios nos dice, porque no vamos a pararnos aquí a decir algo en nombre de Dios que no sea sustentado, aprobado por Dios mismo, pues, a través de su palabra, pues, ¿verdad? Porque yo lo que yo voy a hablar, pues, es de su palabra, ¿verdad? Yo sé que Dios es soberano. Dios puede actuar como a él bien le parezca, pero yo no puedo tomar los actos soberanos de Dios para normar los míos. Yo debo de sujetarme a sus más claras revelaciones. A mí lo que me fue dado es la palabra. A través de la palabra yo puedo entender cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y cuál es ¿cómo decirle? ¿Cuál es la manera de ver las cosas de Dios en relación al futuro de su pueblo? Si yo me callaría la boca, pues, bueno, para lo que yo sé ahora ya les voy a enseñar, ¿verdad? Parte de las cosas que yo he descubierto en la Biblia, hermano. ¿Verdad? Para empezar, a Israel Dios le llama la casada. La casada. Nosotros éramos la dejada, la desamparada, la estéril, la que no paría. ¿Verdad? Que ahora pues venimos a ser parte de esta economía de gracia, hermano. Juntamente con Israel. Juntamente, porque ese es el misterio que Pablo dice, que no se dio a conocer en otro tiempo a los hijos de los hombres que los gentiles sean juntamente herederos. A Pedro no le cabía eso en la cabeza. ¿Cómo va a ser? No quería ni ir a predicar a la casa de Cornelio. Y hasta Dios mismo le presentó a esa iglesia predestinada de entre los gentiles para ser salvos, pero como un montón de animales inmundos, hermano. Tanto que Pedro hasta se asustó. El Señor le dijo, mata y come. Para nada, dijo, pero yo no. Es más, lo primerito que le dijo a los que estaban en la casa de Cornelio cuando entró fue eso. Ustedes saben que es abominable para un varón judío allegarse a gentiles. Ahora los judíos tienen mucho que soportarnos a nosotros. Los judíos mesiánicos que se han convertido a Cristo tienen mucho que soportarnos a nosotros, porque tenemos un entendimiento absolutamente enrarecido por un profundo enajenamiento que el vino del furor de Babilonia ha producido. Todavía se sigue manteniendo la misma actitud que Roma comportó para con los judíos durante muchos siglos. Y como cuando uno nace, va usted, en medio de una cultura, uno absorbe pasivamente los valores de esa cultura. Cuentan de un hombre que estaba pateando a un judío. En la calle lo estaba pateando. Y la gente llegó y le dijo, ¿y ustedes por qué le está pateando? ¿Por qué le está pegando? Le dijeron, es que estos mataron a Jesús, dijo. Dice, pues. Sí, pero eso fue hace tiempo, le digo, pero hasta ahora lo supe, dijo. Imagínense, hasta ahora lo supe. Se sigue. Cada Semana Santa, Roma destapa su botella de vino a través de Hollywood, a través de las procesiones, para acusar a los judíos de la muerte de Cristo, de un deicidio, y para proponerle a todos estos borrachos, embriagados, embrutecidos de los católicos, para proponerles que si matan judíos van a obtener perdón de pecados.
porque ellos mataron a Jesús, cometieron un deicidio, mataron a Dios, dice, hermano, nada menos que a Dios. ¿Qué embrutecimiento? ¿Quién puede matar a Dios? Que hasta un niño judío creo que durante el Holocausto, hermano, un niño, ¿verdad? Judío, pues que solo oía que ellos habían matado a Elohim. El niño todo asustado le preguntó a su papá, papá, nosotros matamos a Elohim. Su papá le dijo, hijo, ¿quién puede matar a Elohim? Elohim no lo puede matar nadie, ¿verdad? Otro niñito, es que los niños pasaron muchos traumas. Otro niñito rezando, hermano, orando en el Holocausto. Elohim, por favor, no vayas a permitir que te maten a ti, porque si te matan a ti, nos matan a todos. Un niño, hermano, en su mente, ¿verdad? En fin, tantas cosas. Mucho me han angustiado de mi juventud. Puede decir ahora Israel, ya lo hemos visto. Que hasta Martín Lutero, hermano, dijo, cuando veía a los católicos tratando de cristianizar a los judíos, de que se volvieran cristianos. Yo, ¿cómo se llaman los cristianos? Hasta Martín Lutero dijo. Y yo lo aplico hoy para muchos, hermanos, no solo católicos, ¿verdad? Muchos que no les ha pasado la soca todavía, siguen todavía enajenados. Y lo peor es que no oyen, ¿ves? No quieren recibir corrección. Como dice el Salmo 58, enajenáronse los impíos. Déjeme decirle que el concepto de impío no aplica solamente para inconversos. La palabra impío aplica para todos. Un cristiano puede ser un impío, ¿verdad? Porque la palabra impío, pues lo que define es falta de santidad, ¿verdad? Eso es un impío. No es piadoso. Hasta Martín Lutero dijo, si yo hubiera sido judío, dijo, fíjese, un católico rematado, sacerdote católico, que recibió un rayito de luz ahí, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Para reformar varias cosas, ¿verdad? Él no pensaba dejar de ser católico. Lo que pensaba era reformar la Iglesia Católica. Pero hasta él dijo, si yo hubiera sido judío, dijo, fíjese pues, y hubiera visto a estos mentecatos presentarme el Evangelio como me lo estaban presentando, yo hubiera preferido convertirme en un cerdo que en un cristiano. Eso dijo, ¿ves? Con sinceridad lo dijo. Lo vuelvo a repetir. Si yo hubiera sido judío, dijo, y hubiera visto a estos mentecatos presentarme el Evangelio, así como me lo estaban presentando, y hubiera preferido convertirme en un cerdo que en un cristiano. Y es triste, es paradójico, ¿eh? Paradójico que hoy tengamos que repetir lo mismo entre nosotros y tener que decirle a alguno de nuestros hermanos, si yo hubiera sido judío y hubiera oído lo que usted está diciendo acerca de los judíos, yo hubiera preferido convertirme en un cerdo que un cristiano. ¿Cómo voy a aceptar semejantes argumentos en contra de lo que Dios dijo, en contra de los pactos eternos, en contra de sus promesas a Abraham? Cuando fue por el mismo Abraham que todos nosotros venimos a formar parte hoy del pueblo de Dios. Lo que Dios le dijo a Abraham, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, al padre de los judíos le dijo esto, porque no me rehusaste tu hijo, tu único hijo,
bendiciendo te bendeciré, multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, porque obedeciste a mi voz. La obediencia de Abraham redundó en la esperanza de salvación de todos nosotros. Pero pareciera que ni siquiera la carta a los romanos, que precisamente, ¿verdad?, fue escrita para la iglesia que estaba en Roma, ¿verdad, hermano? No fue escrita para los católicos, ¿verdad? Para la iglesia que estaba en Roma, la iglesia redimida que estaba en Roma, que como estaba rodeada de tantos, es para la iglesia gentil que estaba en Roma, ¿ves? Fíjese pues, que Pablo escribió esta carta 50 años después de Cristo. Se escribió esta carta a los romanos, porque para ese momento el emperador había echado a todos los judíos ya que estaban en Roma. Y la iglesia que estaba en Roma se había quedado ya sin cabezas judías, sin asesores judíos, porque al principio toda la iglesia gentil que se empezó a levantar estaba bajo la autoridad de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Desde Jerusalén se establecían las normas, cómo esta iglesia debía de vivir en su comunidad con los judíos, en comunión con los judíos. Al principio así era, desde que empezó en la casa de Cornelio. No crea que los predicadores que llegaban a la casa de Cornelio eran de ellos. No, ellos eran apóstoles que enviaban de Jerusalén, discípulos, de los discípulos. Estaban tratando de alimentarlos con las raíces. Pero la gran persecución que Roma produjo causó que muchos cristianos, mayormente los que estaban en Roma, se debilitaran, ¿verdad? Y tuvieran miedo. Todavía en el libro de la historia de la iglesia de Eusebio, que es un libro que recomiendan en todos los institutos teológicos, en las escuelas bíblicas, la historia de la iglesia de Eusebio, todavía cuenta Eusebio que aún para el siglo II habían 14 pastores judíos en la iglesia de Antioquía, enseñando a los gentiles. Usted sabe que cuando Jerusalén fue destruida, entonces se empezaron a levantar otros centros de adoración, otros centros teológicos, ¿verdad?, importantes entre los gentiles, como Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Éfeso. Incluso empezaron a haber grandes bibliotecas y centros de estudio, ¿verdad? Pero estaban bajo la asesoría de los apóstoles. Entonces, pero después de 50 años ya no habían judíos en Roma. Y la iglesia que se había levantado allí, gentil, estaba en peligro. De Pablo escribió esta carta para que no se olvidaran de sus raíces, de las raíces de su fe que residen en estos documentos. Fíjese pues, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue atribuida justicia. Empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia.
Eso fue lo que le pasó a Abraham. Y esto sucedió 430 años antes de que Dios diera la ley, cuando Dios hizo estos pactos de gracia con Abraham, prometiéndole salvación eterna a su simiente. Fíjese, pues, dice, mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Estamos hablando de gracia, ¿verdad? Ahora mire pues, ahora dice Pablo, ¿es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Aquí empieza el misterio a ser revelado también, mi hermano. Dice, porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Ves? Ahora mire para qué. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, nosotros. ¿Y cómo vamos a venir ahora nosotros? A los que nos fue contada la justicia por fe, por la promesa que le hicieron a Abraham. Porque ahí dice, para que también a nosotros nos sea contada por justicia. Vamos a venir y vamos a mandar a los otros, a los de la circuncisión, al infierno. No, vamos a continuar. Y padre de la circuncisión también, no solamente a los que son de la circuncisión, sino también a los que siguen las pisadas de la fe que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana de la fe y anulada de la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora mire esto. Por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe. ¿Ves? A los dos pueblos. Es por gracia. La salvación siempre fue por la gracia. Nunca fue por la ley. Siempre fue por la gracia. Aquí dice, fíjese, por tanto es por la fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente. ¿Qué dice Isaías que leímos? En Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel. Porque no es por obras. No es por obras. ¿Me entiende, hermano? Porque aquí dice claramente, como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como las que son. Él creyó, Abraham, creyó en esperanza, contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido Dios era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue imputado a justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Ahora Israel dice, en Jehová será justificada, dice también, toda la generación de Israel, y se gloriará, ¿verdad? Ahora, es obvio que la inmoralidad, porque para poder creer o percibir una verdad, se necesita ser verdadero, tener una condición moral, porque este es un asunto de moral. La fe es un asunto de moral, simplemente. El creer a Dios es un asunto de moral. Pero como dijo alguien, en las grandes leyes del mundo moral existe una especie de comprensión secreta, semejante a las afinidades químicas que hay en el cuerpo, entre lo que son las verdades bíblicas correctamente promovidas y los más hondos sentimientos de la mente y del corazón humano. Cuando una de las dos cosas es correctamente ejecutada, la otra responde. Toda persona que haya nacido de Dios tendrá que decir amén al leer las Escrituras, a leer todas estas Escrituras. Y el libro de los Romanos, que es el libro pues que nos revela la justicia de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y miramos cómo esto fue un pacto y una promesa que Dios le hizo a Abraham. Vuelvo a repetir, 430 años antes de que Dios diera la ley, porque la salvación nunca fue por la ley, nunca. Dios nunca pensó, al dar la ley, salvar a nadie, porque por las obras de la ley ninguna carne se justifica. Por tanto, dice aquí, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solo a los que son de la ley, sino también a todos los creyentes no circuncidados, porque la circuncisión no era para salvar, si bien era una señal de pacto, pero fue una señal que Abraham recibió como señal por la fe que tuvo en la justicia, que es por la fe. Ahora, vamos a ver los pactos que Dios hizo con Israel. Vamos a oír sus palabras. ¿Verdad? Israel cometió muchos pecados en el pasado. Muchas abominaciones cometió en el pasado, que bien podrían haber causado que Dios los desechara. Porque ¿por qué usted condena a Israel, la gente? Seguramente por sus pecados, ¿verdad? Por su rechazamiento al Hijo de Dios. Yo creo que no conviene, ¿verdad, hermano? En ninguna manera semejante cosa, porque, como dijo alguien, ¿verdad? Uno no le puede tirar piedras al techo del vecino cuando tiene techo de vidrio, cuando su techo es de vidrio. No hay que tirarle piedras al vecino, hermano. Ahora Israel no son nuestros vecinos, ellos son nuestros hermanos.
por la fe, las dos simientes son justificadas por la fe, como dice Romanos 3, ¿verdad? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Ahora, Israel cometió en el pasado muchas abominaciones. Ahora vamos a ver qué nos dice el juez de Israel, el juez de toda la tierra. Si por todas las abominaciones que cometió su pueblo, Dios lo va a enviar al infierno, pues. Vamos a leer el capítulo 16 de Ezequiel. Es un capítulo muy importante. Es muy raro que Dios haga esto, porque usted sabe que Dios pues da abundantemente y no se hiere, hermano. Es muy raro que Dios haga esto, pero a veces lo tiene que hacer. En Ezequiel 16, vamos a leer. Es un capítulo en donde Dios le mandó al profeta que le reclame, podríamos decir, a Israel por sus abominaciones o para que le haga cargo. Vamos al verso 1 y después usted lo puede leer todo, ¿verdad? Pero yo voy a abreviarlo al pasaje que me toca. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Ese viene el profeta, pues sí, a describirle, va, hermano, a describirle todo lo malo que hizo, vea, hermano, en este capítulo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ir abreviando, vamos a leer aquí. Y vamos a ver aquí. Aquí estamos. Vamos a ver. Por ejemplo, leamos el verso 58, porque es un verso largo, capítulo largo. Verso 58, que vuelve a reiterar. Dice, tú, hablándole a Jerusalén, tú has llevado tu enormidad y tus abominaciones. Tu enormidad, enormes pecados, maldades que describe en este libro. ¿Verdad? Tú has llevado tu enormidad y tus abominaciones, dice Jehová. En otras palabras, has sido enormemente abominable. Ahora miremos lo que dice. Empero, así ha dicho el Señor Jehová. Miren la pregunta del millón, hermano. Antes de condenar a Israel, primero hagas esta pregunta. Primero pregúntele a Dios. Porque usted no es Dios. Usted no es Dios para que esté decretando un destino eterno sobre la nación de Israel. Aún por sus abominaciones. Vamos a ver lo que dice Dios, lo que dice el verdadero Dios, ¿verdad? Empero así ha dicho el Señor Jehová, ¿haré yo contigo como tú hiciste? Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. ¿Te voy a pagar yo a ti con la misma moneda? Recordemos que un salmista dijo, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Ahora, aquí dice, aunque el texto es sobre los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿verdad? Pero ya vamos a ver qué pasa con los que no, como en este caso.
Tú has llevado tu enormidad y tus abominaciones, empero así ha dicho el Señor Jehová, ¿haré yo contigo como tú hiciste? Está hablando a Jerusalén, ¿verdad? ¿Que menospreciaste el juramento para invaliar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu mocedad, y te confirmaré un pacto sempiterno. Yo no voy a hacer contigo como tú hiciste conmigo. Yo sí tendré memoria de mi pacto. Yo seré fiel a mi pacto que concerté contigo en los días de tu mocedad. Está hablando cuando lo sacó de Egipto y lo llevó al Sinaí. De como dice Jeremías 2, me he acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu esposorio, ya cuando éramos novios, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Pero las cosas cambiaron. Aquí a Israel ya no era santidad a Jehová, ya no eran primicias para Dios, sino habían llevado su enormidad y sus abominaciones. Pero haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto, mi pacto. Yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu mocedad, y te confirmaré un pacto sempiterno. Además de eso, y acordarte has de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibieres a tus hermanas, las mayores que tú, con las menores que tú. Yo creo que esto tiene que ver de generaciones, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Y confirmaré mi pacto contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando me aplacaré para contigo de todo lo que hiciste, dice el Señor Jehová. Pero esta es una base. Mi amor, por favor, es una base, ¿verdad? Es una garantía, el carácter moral de Dios. Ahora vamos a ver la Carta Magna. Vamos a ver el documento, para terminar, donde Dios hizo un pacto con la nación de Israel. ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué promesas? ¿Sobre qué circunstancias fue escrito? Porque si Dios rompió eso, entonces sí podría usted disponer de Israel. Pero si eso está vigente, y de hecho lo está, no puedes tú disponer del destino eterno de Israel. Eso sería irracional. Mayormente si es por arrogancia, porque no sustenta las ramas a la raíz, sino que la raíz a las ramas, ¿verdad? Porque ellos, dirás, fueron cortados, aunque en el hebreo no dice así. En nuestra versión dice fueron cortados. En el texto hebreo dice fueron desgajados, dice. Usted sabe que cuando se desgaja algo, se puede hacer un injerto ahí, ¿verdad, hermano? Pero ya sabemos que todo está en la mano de Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver Levítico 26. En esta carta, este documento es muy importante revisarlo porque toma proporciones, hermano. Proporciones pues aún eternas, ¿verdad, hermano? Vamos a ver aquí en el capítulo 26, ¿verdad? Vamos a ver, dice, primero nos habla, hay mandamientos, y después nos habla de bendiciones que Dios promete dar, ¿verdad? Bendiciones como el verso 9, aunque usted tiene que leerlo todo, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros
y comeréis lo añejo de mucho tiempo, sacaréis fuera lo añejo a causa de lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar el rostro alto. Esto es, Israel obedecía, iban a venir todas las bendiciones. Ahora, si Israel no obedecía, te vienen estos juicios. Mire pues, empero si no me oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos, y si abominareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán, y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Ahora vamos a ver que esto que Dios está haciendo no era para matarlos, para desecharlos, sino para corregirlos. Con esperanza de que se corrigiera, era un castigo. Ahora dice, y si con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, tornaré vuestro cielo como hierro, vuestra tierra como metal, y vuestra fuerza se consumirá en vano, que vuestra tierra no hará su esquilmo, y los árboles de la tierra no harán su fruto. Y si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisierais oír, yo añadiré sobre 7 veces más plagas, según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten los hijos, destruyan vuestros animales, os apoquen, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, fíjese pues, yo también procederé con vosotros en oposición, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados, y traeré sobre vosotros, esto es importante, espada vengadora en vindicación del pacto. Espada vengadora en vindicación del pacto. Quiere decir, me voy a vengar de ustedes para no romper el pacto. Me voy a castigar para no romper el pacto. Eso significa espada vengadora en vindicación del pacto. Ya lo va a ver usted. Y os recogeréis a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia sobre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrantare el arrimo del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os hartaréis. Y si con todo eso no me oyereis, mas procediereis conmigo en oposición, yo procederé con vosotros en contra, y con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. En fin, hermano, es una serie de castigos y castigos y castigos. Pero al final, ¿qué escribió Dios? Miremos pues. Verso 44. Y si dice, y aún con todo esto que Dios les va a hacer, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las gentes, para ser su Dios. Yo, Jehová, firma. Estos son los decretos, derechos y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Ay, oiga, son decretos, leyes, estatutos, aún estando ellos en tierra de sus enemigos, por los castigos de Dios, esparcidos por el mundo. Yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos,
invalidando mi pacto con ellos, que se te meta eso en la cabeza. Yo no los desecharé, pero tú sí, ¿verdad? Tú sí lo haces. Yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. O sea, yo no invalidaré mi pacto. Es lo mismo, el mismo carácter moral con que Dios nos abraza a nosotros. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Para qué nos dice Pablo? No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Es que todo lo que Dios le prometió a los padres es sin arrepentimiento. Porque así como vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. ¿Verdad? Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos, de nosotros y de ellos. Como vuelvo a repetir, hay que hacer contacto con el corazón de Dios, porque Pablo dice, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, pues cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos. A mí, si Dios me preguntara, y eso si Dios me preguntara, cosa que solo en una mente enajenada cabría, que Dios me preguntara, ¿qué crees? ¿Los mandamos al infierno o al cielo? A mí, que preguntara a mí, yo no podría decidir, hermano. Tal vez podría decir como Ezequiel, verá, Señor, ¿tú lo sabes? Sí, porque todos los huesos secos que Ezequiel vio son los judíos por generaciones, dice, hermano. Y ahí secos en gran manera, que dicen, pereció nuestra esperanza, somos del todo talados. Pues yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Si son simiente de Abraham, esos están bajo promesas de un Dios que dijo que los iba a castigar hasta debajo de la lengua, hermano, como ya leímos. Por su necedad les ha llovido por todos lados. Pero aún estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos. Tenemos que respetar lo que el rey dice, porque el rey está en un trono, pero es un trono de gracia. Es un trono de gracia, en donde Dios hizo pactos de gracia con Abraham, su siervo. Es un trono de gracia, quiere decir que el rey decretó gracia. Esto quiere decir que tú no tienes que tener temor de que el rey te va a quitar lo que te dio, porque la gracia es un decreto del rey. Dios puso su soberanía bajo lazos de amor. Por eso es que dice, tú has llevado tu enormidad, tus abominaciones. Dice Jehová, pero haré yo contigo como tú hiciste.
que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu mocedad. Como dice ahí, estos son los decretos, derechos y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Mira, me acordaré ellos por el pacto antiguo, yo no los desecharé, no los consumiré, porque yo Jehová soy su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Cuando Jesús resucitó, algunos muertos, fíjese pues, que habían muerto, se levantaron cuerpos y aparecieron a muchos, pero no podemos precisar si muchos de los espíritus que estaban en el paraíso fueron al cielo y los cuerpos están ahí todavía esperando el momento en que Jesús venga a resucitarlos a todos, porque Israel es salvo en Jehová con salud eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, pues. Porque como la Biblia habla de que ya hay una congregación de primogénitos alistados en los cielos y que ya hay espíritus de justos hechos perfectos en los cielos, ¿quiénes son? Bueno, por otra parte, la Biblia dice que en los mismos cielos Dios apoyará su verdad. Jeremías 32 dice, o 31 creo que es el que dice, si los cielos arriba se pueden medir, despuesito se los voy a decir, búsquenlo ahí, Jeremías 31, yo se los voy a decir. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, entonces yo desecharé a Israel por todo lo que hicieron. Dice que Dios desecharía a Israel por todo lo que hicieron, pero solo que alguien le mira a los cielos, hermano. ¿Y quién va a medir los cielos? ¿Quién va a medir los cielos? Si para medir el cielo ahí el kilómetro, el metro, el centímetro, eso no es suficiente. Los hombres tuvieron que inventar una medida, ¿veis?, para medir el cielo, que son los años luz. Así se miden los cielos, por años luz. ¿Sabe usted cuánto es un año luz? Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. Pero la luz corre a 300,000 kilómetros por segundo. La luz corre a 300,000 kilómetros por segundo. Un año luz, son 9,600,000,000,000 de kilómetros. Un año luz, porque es la distancia que la luz recorre en un año, a 300,000 kilómetros por segundo. La distancia que la luz recorre en un año, a eso se le llama un año luz, 1. En kilómetros viene siendo algo así como 9,600,000,000,000 de kilómetros. Un año luz. Y solo nuestra Vía Láctea, hermano, solo el Sol con su pequeña familia de planetas tiene 80,000 años luz de diámetro. Solo nuestra Vía Láctea, dice, que es de las más pequeñitas en el espacio. Como dijo un científico, somos apenas que un poco menos que un grano de arena en un Sahara cósmico. Menos que un grano de arena en un Sahara cósmico. El desierto del Sahara tiene casi 9 millones de kilómetros cuadrados de territorio de arena. Es el desierto más grande de la Tierra, 9 millones de kilómetros cuadrados. Y cada año crece, 50 kilómetros por año. Y somos apenas que un poco menos que un grano de arena en medio de un Sahara cósmico, en medio de 9 millones de kilómetros cuadrados de arena. Ese pequeño puntito azul pálido, como dijo un científico, ¿verdad? Ahora imagínense,
Solo nuestra Vía Láctea tiene 80.000 años luz de diámetro. O sea, 80.000 veces 9.600.000 millones de kilómetros. ¿Quién podría medir los cielos? Nadie. Pues lo que Dios está diciendo es que no hay posibilidad de que Él deseche a Israel, porque nadie puede medir los cielos. ¿Quién va a medir los cielos? Por otra parte dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, la luz de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Si estas leyes faltaran delante de mí, o sea, si me desobedecieran, si el sol no sale a su hora, si la luna no sale a su hora, si estas leyes faltaren delante de mí, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Es imposible, imposible. Así que si vamos a hablar algo, pues primero tenemos que hacer que se nos vaya la soca, hermano, desde todas las torpezas que se han dicho anteriormente, y oír a Dios, que es lo que nadie hace. A pesar de que tenemos el Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios y que nos concede el privilegio de tener acceso al veredicto de Dios. Así que sea Dios glorificado. Ya dentro de poco tiempo, pues relativamente, pues vamos a estar todos ahí arriba, ¿verdad? Y ahí vamos a saber más, ¿verdad? Ahí nos vamos a reunir todos, hermano, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, ni al fuego encendido, ni a la oscuridad, ni a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz de las palabras, las cuales los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que hasta Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos alistados en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla desde los cielos, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba desde la tierra, cuanto más nosotros, si desecharemos al que habla desde los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha declarado diciendo, yo conmoveré no solamente la tierra, sino aún los cielos. Y esta palabra, aún una vez, declara la mudanza de las cosas movibles como de cosas hechas, para que queden las cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia, por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. También, ¿verdad, hermano? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces retengamos la gracia. La salvación siempre fue por gracia, para que la promesa sea firme, inmóvil, a toda simiente. ¿Verdad? De eso se trata. Es más, el tan codiciado nuevo pacto, del que tantos hablan, adjudicándoselos a ellos mismos, que ahora es un nuevo pacto. Sí, pero eso no lo hizo Dios contigo. Cuando Dios dijo, haré un nuevo pacto con la casa de David, con los moradores de Jerusalén, con Israel, es el nuevo pacto. Nosotros venimos a ser parte de eso. Léalo usted, Jeremías 31 y Hebreos 8, donde nos menciona un nuevo pacto. Ahora, el punto está aquí, que en la traducción
fue la que cometió el error de poner algo, no, por no entender la traducción, porque fíjese que espero que me acuerde del término, porque ahorita ya casi me olvidó. Vamos a ver si me acuerdo del término griego me da. Fíjese pues, ¿cómo es la palabra? Es que en griego nuevo se dice novos, pero en griego, ¿verdad? En griego se dice novos, pero la palabra que aparece en el texto griego cuando habla del nuevo pacto no es novos. Y eso es la que se me olvidó ahorita, pero espero que me acuerde. Espérenme un momentito, ahorita regreso. Ya me voy a acordar. No me acordé, hermano, no me acordé el término en griego, pero en hebreo se dice Brit Hadashah, Brit Hadashah. Pero esto no significa nuevo, sino renovado, ¿verdad? O sea, un pacto renovado, no es nuevo en forma, no es nuevo en cuanto a tiempo, sino en forma. Es lo que Dios dijo, pero quería recordarme cómo se dice en griego. Es que está porque en el griego no aparece novosis, que es nuevo así en tiempo reciente, ¿verdad? Sino que la palabra hace tiempos que no lo predico, se me olvidó. Ya me voy a ir recordando. A veces lo tengo ahí en el disco duro, pero a veces el Espíritu es el que me lo recuerda. O sea, no es un pacto nuevo así en tiempo reciente, sino nuevo en forma. Porque Dios dijo, y confirmaré para con la casa de Israel un nuevo pacto. Aparece en nuestra versión, pero es un pacto renovado. Daré mi ley en sus entrañas y en sus almas. Ya no eran letras de piedra, sino letras de carne, del corazón, ¿verdad? Porque la ley no pudo perfeccionar nada porque era carne, ¿verdad? Hasta que el Señor vino y limpió nuestras conciencias y nos engendró una nueva criatura, una nueva naturaleza. Entonces se puede confirmar eso, ¿verdad? Ese pacto. Pero ese es una renovación, es un pacto renovado. ¿Cuál es la palabra en griego? A los nuevos. Kainos, ya me acordé. Kainos. No, sí, es la palabra kainos. En griego no significa nuevo en tiempo reciente, sino es como lo que leímos en Ezequiel, ¿verdad? Y yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo y te confirmaré un pacto sempiterno. Es como renovando votos, ¿verdad? En la revelación no se refería a un pacto, es kainos. Kainen es la palabra que aparece, que viene de kainos. En el texto griego dice kainen,
Cuando en nuestra versión dice, vienen días en que haré un nuevo pacto. Ahí no dice nuevo, no dice novos, sino dice kainén. Kainén, que viene de kainos, que no significa nuevo en tiempo reciente, sino nuevo en forma. Ajá. Porque Dios una vez es un pacto y lo que hace es renovar el pacto. En hebreo se dice Brit Hadashah, pacto renovado, ¿verdad? Pero los gentiles se lo adjudicaron y es para Israel. Y nosotros pues obviamente somos participantes también, herederos juntamente. Ahora solo falta cómo comportarnos, ¿verdad? Y voy a terminar aquí con Efesios, el capítulo 4 que estoy leyendo por el momento, hermano, ya para terminar. Disculpen que mis clases a veces son un poco largas, ¿verdad? Pero bueno, espero que Dios les dé mucho. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportando los unos con los otros, judíos y gentiles, de eso está hablando. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo. Recordemos, somos un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de vosotros es dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Eso es todo. Que a cada uno le da una medida de gracia. Como dice Pablo, fuiste llamado incircunciso, quédate así. Fuiste llamado incircunciso, no te circuncides. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad de Dios. Ahora, aquí nos dice cómo debemos comportarnos. Es más, nos advierte porque el Espíritu Santo se contrista, hermano, cuando se promueve una enemistad con los judíos. El Espíritu de Dios se contrista porque no es ese el propósito de la voluntad divina, pues. Te dice aquí, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Y por qué se contrista el Espíritu? Porque siguen existiendo estas cosas, mire, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencias, decir mal de Israel, maldecir de Israel, amarguras, enojos, ira, voces, maledicencia, sea quitada de vosotros. No persevere allí eso. Y toda malicia. Antes, oiga, sed los unos con los otros, benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. Usted sabe que si no se perdonan a los hombres sus ofensas, no los perdonará tampoco vuestro Padre Celestial. Es peligroso. Mayormente pues para con el pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Tu palabra dice que Dios, que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de su Hijo Jesucristo. Tú, Señor, que hiciste que de las tinieblas resplandeciera la luz. Tú que dijiste sea la luz y que viste que la luz era buena y que apartaste la luz de las tinieblas y llamaste a la luz día y a las tinieblas noche. Así sea, Padre Celestial, tu mano poderosa, así sea la gracia de tu Espíritu Santo, ayudándonos a apartar la luz de las tinieblas, Señor, a ver las cosas como tú las ves, como Dios las ve. Ayúdanos a agradar tu corazón, a no contristar tu corazón, Señor.